Continuando con este curso, ahora tenemos como el cuarto elemento las herramientas. De la parte izquierda prácticamente son todas las herramientas con las cuales contamos. Voy a crear acá un nuevo documento con las dimensiones de 800 por 672 píxeles por pulgada. Acá vamos a dejar en RGB y acá color blanco y todo lo demás como está. Muy bien, acá tengo confirmado que es un documento RGB y 8 bits por canal. Muy bien, ahora en la parte izquierda voy a colapsar todo esto, quiero solamente capas. Muy bien, en la parte izquierda tenemos todas las herramientas. Si esto, por ejemplo, no me aparece por algún modo o por algo que he hecho, lo he cerrado, como hemos dicho anteriormente, en ventana podemos venir y en la parte de abajo tenemos herramientas. Y simplemente lo arrastro a la parte izquierda y lo suelto. Y ahora tengo herramientas. Puedo colapsarlo para que no ocupe campo y se posicionan las mismas herramientas pero en sentido vertical. Acá voy a ampliar para ver de mejor manera e incluso podría acá personalizar cada una de estas herramientas. Voy a venir acá, voy a hacer clic sostenido y voy a hacer clic en editar. Acá puedo suspender cada una de las herramientas que no vaya a necesitar. Simplemente arrastrando a la izquierda, como por ejemplo este lazo, puedo arrastrar a la izquierda este rectángulo o este marco elíptico, puedo arrastrar a la izquierda y estoy quitando herramientas de todas estas partes y las estoy poniendo acá temporalmente desactivado. Y cuando nuevamente vaya a necesitar, puedo activarlo. Es que resulta que cuando nosotros ya tenemos una línea de trabajo, muchas herramientas no los utilizamos. Entonces son prescindibles dichas herramientas y no necesitamos que se cargue en la parte izquierda porque ocupa campo. Entonces con esta modalidad puedo hacerlo así. Igualmente en cada uno de estos voy a cancelar acá. Si hago clic sostenido me aparece subherramientas de este grupo o esta categoría. Por ejemplo, de selección, voy a hacer clic sostenido y me aparecen todas estas herramientas de selección. Y en esa parte puedo venir y tenemos de esta manera selección, por ejemplo, marco rectangular, elíptico, fila única, acá y esta también. Y puedo arrastrarlo y suspenderlo y ponerlo en el lugar que yo quiera. Entonces también podemos organizar las subherramientas de cada una y puedo guardar los ajustes preestablecidos y posteriormente volver a activarlos cuando vaya a necesitar. Voy a restaurar valores predeterminados y voy a dejar tal cual estaba de fábrica. En la parte inferior también tenemos acá, por ejemplo, para mostrar o no esto. Por ejemplo, acabamos de desactivarlo. Máscara rápida también, en este caso. También tenemos para desactivar las modalidades de las ventanas cuando nosotros hacemos clic acá. Vamos a cancelar. Hacemos clic sostenido. Acá tenemos las modalidades para ver nuestra pantalla. Modo estándar. Acá los menús estirados. Y acá, o sea, sumamente más amplio el área de trabajo. Y acá, modo de pantalla entera. Entonces, pantalla entera como vemos. Ahora voy a regresar nuevamente al estándar. Si rara vez utilizo esto porque lo único que hago es utilizar tabulación, en tabulación me muestra rápidamente toda la pantalla. Nuevamente aprieto tabulación, entonces otra vez utilizo de manera regular. Entonces no tengo que estar utilizando constantemente esto y no quiero que ocupe campo. Si para hacer mis selecciones y todo lo demás, por ejemplo, voy a regresar acá a modo de pantalla estándar. Si cuando hago mis selecciones no utilizo nunca máscara rápida, entonces también puedo desactivarlo. Voy a venir acá, esto y esto. Entonces ambos elementos ya no me están estorbando en la parte de abajo. También puedo desactivar los métodos abreviados para las herramientas. Esto de los métodos abreviados generalmente son las letras que nosotros utilizamos para acceder al mismo. Lo vamos a dejar acá y vamos a apretar hecho. Si yo ahora hago un clic sostenido sobre esta herramienta, vemos que acá tenemos en la parte derecha es atajo o métodos abreviados, la M y la M. Si vengo acá, hago clic sostenido para acceder a cada uno de estos, puedo apretar la L directamente.
Esto nos permite acceder a través del teclado rápidamente a cualquiera de estos. Por ejemplo, el que más utilizamos es mover, entonces tengo que estar acostumbrado a utilizar la tecla B acá, la B chica, B dentilabial, y otra herramienta es el texto. Entonces con la T, acá como vemos, la T de texto, aprieto la T y rápidamente voy a acceder. Por ejemplo acá, si quiero escribir texto, directamente voy a apretar la tecla T, ya puedo escribir. Entonces he accedido rápidamente desde el propio teclado, no he tenido que venir aquí y seleccionar esto ni nada de ello. Muchas de estas herramientas lo tienen, algunos no lo tienen. Por ejemplo, acá tienen esto y esto porque son los más utilizados y los demás no lo tienen. Entonces las herramientas ya podemos personalizarlos. Vamos a ver de manera muy rápida las herramientas. ¿Por qué? Porque resulta que son muchísimas. Si nosotros queremos aprender más de estas herramientas, vamos a explorar, porque una vez que les demos el concepto y para qué sirve cada una de ellas, nosotros tenemos que experimentar para familiarizarnos con los mismos, o sea, con ensayo y error que tienen que hacer. Muy bien, voy a abrir cualquier imagen, como esa, por ejemplo. Voy a dejarlo acá. Muy bien. Vamos a quitarlo esto o vamos a duplicarlo y voy a esconder. Muy bien. Entonces, acá tengo una imagen. Vamos a comenzar a utilizar cada uno de estos. En primera instancia tenemos esta herramienta de mover. ¿Para qué sirve herramienta mover? Es para lo que indica, es la herramienta más utilizada. Cualquier elemento que nosotros hagamos clic podemos movilizarlo y ubicarlo donde queramos. Si voy a crear acá una forma, por ejemplo esta elipse, entonces puedo movilizarlo con dicha herramienta. Con la misma herramienta vamos haciendo clic o vamos viendo qué más podemos hacer. Por ejemplo en esto, enseguida vamos a ver, hacemos clic en un costado y podemos redimensionarlo o ponerlo como queramos. Muy bien. ¿Qué más tenemos aparte de él? Nosotros hacemos clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, tenemos mesa de trabajo. Resulta que mesa de trabajo acá nos permite a nosotros acceder a una forma de trabajo diferente. Nosotros hemos aprendido a trabajar acá con grupos. Acá como vemos la carpetita de grupos. Pero nosotros podemos crear otra mesa de trabajo. O sea, otra área donde podamos también poner contenido. Entonces hago esto y como vemos acá tenemos preestablecidos. Voy a poner a medida como yo quiero y voy a arrastrarlo. Entonces voy a hacer más pequeño y voy a arrastrarlo de esta forma. Y lo voy a soltar. Acá tengo una mesa de trabajo. Puedo seguir agregando muchas más mesas de trabajo. Segunda mesa de trabajo y así sucesivamente. Entonces acá ahora puedo trabajar una imagen en esta parte. Si estoy trabajando ahora en mesa de trabajo, puedo adaptarlo a la mesa de trabajo. Entonces desde esta parte, por ejemplo, acá está mesa de trabajo 1, mesa de trabajo 2. En mesa de trabajo 1, estos primeros están ahora de manera aislada. Lo puedo arrastrar a mesa de trabajo 1 y ahora voy a trabajar solamente en mi mesa de trabajo. Voy a acomodar nuevamente, voy a eliminar esta capa, voy a arrastrarlo a la mesa de trabajo 2. Entonces acá, en la mesa de trabajo 1, voy acumulando mis demás elementos. Entonces, vamos a acercarnos un poco más. Puedo hacer un diseño en mesa de trabajo 1 y en mesa de trabajo 2 otros diseños diferentes. Por ejemplo, puedo agregar acá con otro color de esa manera. Entonces, en mesa de trabajo 2 tengo estos elementos y en mesa de trabajo 1 tengo estos elementos. Entonces, en lugar de poner carpetas, acá puedo trabajar para poder visualizar mejor. Porque cuando creo carpetas, solamente visualizo en un área concreta. Cuando creo mesas de trabajo, puedo trabajar en varias áreas diferentes. En primera área, segunda área y así. Si voy a crear alguna revista, algún diseño que representa con varias hojas, entonces esto de mesa de trabajo es totalmente ideal. Acá, por ejemplo, para cambiar el nombre de mesa de trabajo, puedo hacer doble clic, por ejemplo, acá mesa de trabajo 1, puedo hacer doble clic y poner, por ejemplo, portada
que sería de mi revista. En mesa de trabajo 2 puedo poner contraportada. Entonces ya tengo dos elementos organizados y voy a seguir acumulando de esa forma. Muy bien. Voy a cerrarlo esto, o voy a dejarlo como está también, pero voy a cerrarlo por el momento. Me voy a quedar con esto. Luego, ¿qué más tenemos acá? Son selecciones. Voy a agregar otra imagen y lo voy a dejar acá. Muy bien. Entonces, acá tengo el segundo elemento que son selecciones. Lo de selecciones acá, de manera rectangular y elíptica, son muy utilizadas generalmente cuando vamos a trabajar con elementos concretos. Por ejemplo, acá me voy a acercar o voy a abrir directamente la imagen. Quiero la imagen mucho más grande, la original. Voy a abrir con Photoshop. Muy bien. Ahora sí, voy a poner 100%. Entonces, en esta parte, vamos a copiar acá una dúplica. Muy bien. Acá tengo estos elementos. Puedo seleccionar estos porque tengo acá la herramienta rectangular. Entonces, simplemente hago clic y lo arrastro y ya tengo hasta acá mi selección y lo suelto. Ahora con esta selección puedo hacer determinadas modificaciones. Como está elegido esta capa, puedo hacer control X para cortarlo. Luego creo otra nueva capa y ahora control V y lo pego. Y acá tengo de manera aislada mi otro elemento y puedo trabajar como cualquier otra forma. Entonces puedo arrastrarlo, modificarlo, cambiarlo de color, absolutamente todo lo que se puede hacer con Photoshop. Voy a hacer control Z hasta donde está la selección. Acá está la selección. También puedo hacer modificaciones exclusivamente en la selección dentro de la capa establecida. Por ejemplo, pintarlo un color específico a la ventana. Como acabamos de ver, solo la selección se ha visto alterada, no lo demás, porque no está seleccionada. Igualmente, con esta herramienta puedo acá cambiar el tamaño directamente en la capa que estamos trabajando. No hemos creado otra capa para este elemento. Entonces, cualquier cosa podemos hacer. Por ejemplo, girar, modificar, alternar, absolutamente todo con el elemento seleccionado. Entonces, voy a hacer control D para deseleccionar. Primero acá voy a apretar OK, está mi selección. Tenemos un menú completo, todo lo relacionado a la selección. Y acá tengo deseleccionar. Como es uno de los que más utilizamos, nos podemos acostumbrar al atajo de teclado o shortcut de control D. Entonces voy a apretar control D o venir igual acá, que es lo mismo, o invertir la selección también, que es muy común. En invertir selección, ahora hemos seleccionado la ventana. Para invertir selección, no vamos a seleccionar todo lo demás menos la ventana. Entonces acá podemos invertir. Aparentemente no ha cambiado nada, pero si nosotros hacemos más pequeño, vemos cómo las líneas punteadas ahora se reflejan en lo demás. Está seleccionado todo menos la ventana. Y puedo comprobarlo porque puedo crear una máscara de capa. Se va a ver todo menos la ventana. Entonces voy a crear acá una máscara de capa. En este momento vamos a ver. Ha sido a la inversa porque lo que tenemos acá es negro. Vamos a hacer control Z. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hacer acá máscara de capa. Vamos a venir nuevamente. Muy bien. Vamos a crear máscara de capa. Todo lo que estaba acá seleccionado no se ha mostrado y lo que no estaba seleccionado se ha mostrado. Entonces, está bien así porque prácticamente lo que nosotros hemos dicho acá, que todos estos elementos son los que están seleccionados. Si ahora pinto, bote de pintura, en todas partes estoy pintando menos acá porque esto no está seleccionado. Por más que yo haga clic, no me deja porque no está seleccionado. Todo lo demás de afuera está seleccionado. Voy a hacer control Z, control alt Z para varias operaciones atrás. Y ahora nuevamente vemos que está seleccionado exclusivamente esto. Muy bien. Vamos a regresar y en lugar de utilizar rectángulo, podemos utilizar en esta parte lo que sería marco elíptico.
Voy a hacer clic y ahora la selección puedo hacerlo desde acá. Para hacerlo hacia afuera, desde el punto exacto donde estoy poniendo, voy a hacer control Z. Voy a poner unas reglas arrastrando de acá, desde esta regla, unas guías. Entonces a partir de acá voy a hacer mi selección. Voy a arrastrar y como vemos está partiendo de ahí. Si aprieto la tecla Alt, ahora el eje es ahí. Y encima si aprieto la tecla Shift, ahora vemos que es un círculo perfecto. Entonces, así podemos seleccionar. Si solamente quiero que sea el eje central, entonces ponemos de esa manera. Voy a esconder con control y coma, voy a esconder las guías. Ahora tenemos acá nuestra selección y podemos hacer las mismas operaciones que hemos hecho con el marco rectangular. Vamos a deseleccionar control D. Aparte de eso, tenemos para una selección de toda una fila o toda una columna. Un píxel de todo mi elemento me lo va a seleccionar. Solo hago clic nada más sobre esto. Por ejemplo, voy a seleccionar acá. Hago clic y ya me ha seleccionado toda una fila con un píxel. Si me acerco acá al máximo tamaño posible, cada cuadradito que vemos acá es un píxel. Si nos seguimos acercando, vemos que efectivamente mi selección me lo ha hecho exclusivamente de un píxel de alto a lo largo de mi imagen. Igualmente podemos hacer con esta otra herramienta. Hago clic y ahora me ha seleccionado, pero ya no en horizontal sino en vertical. Voy a hacer control D para deseleccionar. Lo voy a dejar en la primera herramienta porque es la que más me ubico. Luego tenemos la selección mucho más arbitraria y mucho más libre. Estos son mucho más cerrados porque acá ya está preestablecido. Entonces voy a acercarme al 100%. Si yo quisiese seleccionar formas irregulares, puedo ahora elegir estas herramientas de selección. Por ejemplo, el lazo me permite elegir libremente mi selección. Entonces lo hago con mano como mejor me parezca a mí. Si tengo buen pulso, lógicamente voy a lograr grandes cosas. Una vez seleccionado el mismo, puedo hacer cualquier cambio como habíamos dicho anteriormente. Mover, cortar, redimensionar, etcétera, etcétera. Aparte de eso, otra selección es lazo poligonal. Este de lazo poligonal es similar a esto de rectangular, pero la diferencia es que yo lo voy a hacer en rectángulos, o sea, líneas rectas, pero según mi criterio, ya no establecido como acá. Entonces, por ejemplo, acá hago clic en esta parte, luego comienzo, nuevamente estamos haciendo líneas rectas, clic, luego sigo haciendo clic de esa forma, todo lo que son áreas rectangulares, líneas rectas, por ejemplo, voy a hacer de esa forma, hasta acá, luego hasta aquí, y cuando he llegado al punto de inicio, me aparece un círculo al lado de mi herramienta. Entonces hago clic y se completa la selección. Y en esta selección hacemos los cambios y modificaciones que ya hemos visto anteriormente, cualquier cambio que deseamos. Entonces, para eso sirve esto de la herramienta de lazo poligonal. Lazo magnético es similar al lazo poligonal, pero la diferencia es que el programa, o sea Photoshop, me va a determinar qué píxeles es cambio de color. Por ejemplo, acá tengo un color blanco y acá un color azul. Entonces, Photoshop va a establecer el cambio de color. Solamente voy a hacer un clic y ahora ya lo he soltado el clic, ya no lo estoy haciendo un clic sostenido. Simplemente voy a arrastrar con el mouse por acá y vamos viendo cómo es el programa el que me va determinando dónde comienza un píxel y dónde termina el mismo. Sigo arrastrando de esa manera, ve los contrastes y cambios de tonalidades y el programa me está determinando si tiene que haber ahí selección o no. Voy a terminar de hacer esta selección automática, yo solamente estoy arrastrando el ratón, ni siquiera estoy apretando un botón. Una vez que nuevamente retorno al principio, para cerrar la selección voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón y ahora tengo una selección mucho más precisa según Photoshop.
Yo ya puedo esto cambiar, modificar, alternar o con Alt, duplicar y aquí trabajar. Muy bien, vamos a eliminar, ahora sí. Entonces, para las selecciones es muy importante esto. De igual manera como esto, o sea, con la misma lógica de cambio de contraste, nos encontramos la siguiente herramienta que sería varita mágica y selección rápida. En selección rápida voy a hacer un clic acá y por donde vaya recorriendo, voy a hacer un clic sostenido sin soltar y por donde vaya recorriendo se va a ir seleccionando. Voy a hacer en este sillón, por ejemplo, voy a hacer clic y voy recorriendo y los píxeles me va determinando acá cuál es el cambio de contraste. Acá, por ejemplo, no ha habido mucho cambio de contraste porque acá no ha habido contraste entre este azul y este azul, por eso me ha seleccionado esta parte. En todas las herramientas de selección tenemos en la parte superior opciones y alternativas. Acá puedo restar y entonces vengo acá y digo de esa manera restando. También puedo aumentar nueva selección, por ejemplo en esta parte. Entonces he seleccionado esta parte de aumentar con el símbolo más para restar con el símbolo menos. Y acá puedo cambiar el grosor de mi pincel. Voy a quitarlo un poco y la dureza voy a dejarlo como está. Entonces puedo ir recorriendo por esta parte y acabamos de agregar un nuevo elemento. Pero tenemos que tener cuidado porque el programa propiamente puede tener determinadas fallas, como por ejemplo acá. Muy bien. Esto generalmente se utiliza para cuando son grandes colores, grandes grupos de colores, áreas concretas. Por ejemplo acá, con un solo clic he seleccionado absolutamente todo. Pero si son colores discontinuos tenemos que seleccionar otras herramientas. Al igual que he hecho esto, puedo hacer con varita mágica, pero ya no arrastrando. Haciendo un solo clic va a determinar todos los colores que existen en el mismo. Voy a hacer clic acá, por ejemplo. Me ha seleccionado todos los elementos que tengan este color. Voy a hacer control D porque me ha seleccionado de toda mi imagen todos los elementos que tengan un color similar a este. Porque está acá, por ejemplo, dice demuestra todas las capas. También cuenta con las capas inferiores, pero lo que está acá desactivado es continuo. Si hago clic, me va a seleccionar todos los colores similares a lo que estoy seleccionando. Entonces, si pongo continuo, solamente del área concreta y específica, porque acá, por ejemplo, está solamente un color continuo, es todo este cuadrado. Llega aquí, cambia otro color azul. Luego nuevamente acá continuamos con blanco. Entonces el color continuo solo termina en las limitaciones de este color blanco. Y acá ya no hay blanco. Si pongo discontinuo, o sea, lo quito esto, ya no me va a determinar los márgenes de acá, sino todos los colores similares al seleccionar. Si hago continuo, hago clic, solo me selecciona este elemento. Acá no me ha seleccionado este otro elemento porque resulta que no tiene el mismo color de acá, tiene otros. Por lo tanto, puedo seleccionar acá para sumar más selecciones, puedo hacer clic y ahora me ha completado la selección con esto. Podría restar también selecciones y podría acá a lo que sería quedarme con el resto de la selección de dos selecciones. Enseguida vamos a ver eso que se nos ha pasado, pero estamos ahora en varita mágica. Entonces, todo lo que sea un solo color, por ejemplo verde, hago clic acá en verde, por lo tanto me selecciona todos los elementos verde y puedo seguir agregando más para que pueda utilizar todo eso. Me voy a acercar mucho más y ahora voy a hacer clic. Entonces toda esta fuente, todo esto ya está seleccionado. También tengo en la parte de acá tolerancia. ¿Qué significa esto de tolerancia? Por ejemplo, hago clic acá y solo me ha seleccionado 32 gamas de colores. Entonces, hasta acá está limitado. Si aumento la tolerancia a unos 40 o 50, entonces más colores del contexto me va a seleccionar. Hago clic. Como hemos visto, se ha aumentado la cantidad de elementos seleccionados. Voy a hacer control D. Ahora voy a aumentar a unos 70 aproximadamente. Voy a hacer clic. Y ahora, como vemos, muchísimos más colores. Voy a hacer hasta 90. Voy a hacer clic. Prácticamente ha sobrepasado el nivel de tolerancia de los colores y se ha pasado al siguiente.
Generalmente utilizamos un promedio entre unos 10 a unos 30. Vamos a dejar a unos 35 aproximadamente. Vamos a dejar unos 30, que es un margen de tolerancia aceptable. Luego, respecto al suavizado, cuando nosotros vayamos a hacer la selección en el contorno, muchas veces vamos a necesitar que el cambio entre la selección y lo no seleccionado sea mucho más suave, mucho más integrado. Si nosotros apretamos acá que no sea suave, entonces es más brusco el cambio entre la selección y lo demás que tenemos en el contorno. Y acá tenemos, por ejemplo, para la selección, una novedad que sería para esta versión 2017, podemos mejorar la selección. Antes de que se nos pase, estas serían las herramientas principales de selección. Acá ya no. Vamos, estas tres herramientas, estos tres grupos prácticamente son de selección. Acá se nos ha pasado algo importante. Como hemos dicho, cada herramienta tiene en la parte superior sus elementos o opciones contextuales, o sea, según la herramienta que vayamos a utilizar. Lo que vamos a hacer aquí es aplicable con las demás herramientas. Por ejemplo, voy a seleccionar esto. He seleccionado un área o una superficie. Si yo quiero hacer otra selección, vamos a ver que se me quita esto y continúo con la otra selección. Pero ¿qué pasa si yo selecciono algo? Vamos a hacer mucho más pequeño, ahí aproximadamente. Voy a seleccionar esto. Muy bien. Ahora resulta que también quiero seleccionar esta otra área más, sin restar esto. Elijo el siguiente elemento y ahora a partir de acá, voy a hacer clic de esta manera. Ahora se ha convertido en una sola selección porque se han sumado la primera más la segunda. Voy a hacer control Z. Si ahora quisiera restar y digo, me he pasado un poco acá, solo quería hasta esto, entonces voy a seleccionar esto y se me ha restado lo que he marcado dentro de esta selección y ahora me quedo con esta selección. Voy a hacer control Z y acá tengo, pero en este caso no me va a quitar lo que voy a restar, me voy a quedar con la intersección. Entonces, con la intersección entre la primera selección y la segunda selección. Por ejemplo, acá voy a decir de esta manera. La intersección es la del centro. Entonces voy a soltarlo y ahora solo me he quedado con la selección que era entre la primera y la segunda. Me he quedado con el centro de ambas. Entonces, dichas selecciones se puede hacer con estas otras herramientas y con cualquier otra selección. Muy bien. Cuando nosotros vamos a utilizar una selección, generalmente lo tratamos de hacer de manera mucho más específica. Incluso se puede hacer selecciones con pluma. Posteriormente vamos a ver cómo podemos convertir acá en selección. Pues prácticamente elijo pluma y acá puedo elegir trazado. Y como hemos dicho, los trazados podemos convertirlos acá. Por ejemplo, no tengo ningún trazado ahora. Lo podemos convertir acá en selección. Entonces, como pluma es totalmente específica acá, totalmente certera acá, al máximo punto, hago clic de esta manera, de manera mucho más inequívoca. Por ejemplo, acá lo puedo convertir así en curva. Acá también, de esa manera, puedo ir haciendo una selección y completo la selección yendo al primer punto que genera. Entonces hago clic. Ahora lógicamente es un trazado, pero en trazado puedo optar por selección. En esta opción hago selección. Se me ha convertido en una selección en esta capa. Y ahora puedo manipular como cualquier otra selección del mismo. Entonces podemos trabajar también con lo que sería pluma para selecciones. Uno de los elementos más utilizados en Photoshop cuando se trabaja son selecciones. ¿Por qué? Porque constantemente estamos seleccionando qué áreas vamos a modificar. Entonces necesitamos nosotros ser mucho más certeros. Pero cuando trabajamos de manera rápida podemos optar por la selección rápida. Entonces hago clic de esa manera. Se me trata de acomodar acá. Voy a restar un poco. Voy a quitar acá el tamaño. Y ahora voy a hacer clic en este punto y se me ha restado, como vemos acá.
Pero la selección no es perfecta porque si vemos y nos acercamos un poco más acá, no tanto a nivel de píxel, ahora sí, vemos en estos puntos que acá se va mucho más hacia adentro y acá mucho más hacia afuera. No ha determinado el contraste existente entre el contorno y la figura primordial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo perfeccionar borde. Antes solíamos tener acá en selección, perfeccionar borde. Ahora lo tenemos acá en selección y aplicar máscara. Voy a hacer clic y ahora cuento con una serie de herramientas acá para perfeccionar mi selección prácticamente. En lugar de borde, o sea, prácticamente el borde de la selección. Si tengo la primera herramienta a la parte izquierda, puedo ir moviendo de esa manera y me va determinando qué puntos exactamente pueden ir seleccionados. Voy a hacer control Z acá. En lugar de esto, puedo cambiar a, a un tamaño diferente. Esto es para la selección directa de un elemento concreto. Acá tenemos nosotros también otro que sería para perfeccionar borde. Esto, el tamaño, vamos a ver en lugar de esto, porque ya está seleccionado prácticamente esto. Como vamos a ver acá, cancelar, está seleccionado esto. Ahora lo que vamos a hacer es perfeccionar borde con este elemento. Estoy pasando por el contorno y estoy determinando que exista mucho más aplicación del contraste entre el primero y el segundo y la integración sea mucho más fina. Si ahora hago OK, acá la selección aparentemente es la misma. Pero si yo recorto, control X, hemos visto cómo ha sido el recorte mucho más fino, mucho más claro. Voy a crear una nueva capa, voy a pegar y acá vemos cómo el elemento ha sido mucho más fino al contorno. Entonces vamos a hacer control Z, ha habido mayor integración. Ahora nuevamente vamos a venir a selecciones. Acá por ejemplo, ahora sí, en la herramienta selección, acá vamos a perfeccionar nuevamente borde. Podríamos quitar acá, estaba mucho más amplio y la dureza mucho más grande. Y podríamos hacer mucho más fino la selección de esta parte. Muy bien. Especialmente lo hacemos esto para que el corte no sea muy brusco. Si nosotros ahora apretamos cancelar, eliminamos y vemos un corte mucho más brusco. E incluso aún así está atenuado. Vamos a hacer control D. Nuevamente vamos a seleccionar esto y vamos a integrarlo de esa manera. Y ahora si borro, vemos el corte mucho más brusco. Es por eso que hemos utilizado nosotros esta herramienta para integración mucho más suave. También tenemos acá herramienta de pincel para determinar qué áreas específicamente van a ser seleccionados. Aprieto OK. Como hemos visto, hemos aumentado el área. Vamos a hacer control Z. Acá tenemos también para ir mucho más específico también. Entonces nos proporciona varias herramientas. El nivel de transparencia acá, esto es para lo demás de los elementos del contorno. Y acá podría seleccionar otros, por ejemplo, si estoy acostumbrado a máscara rápida, acá en cualquier otro color, cualquiera que me facilite el contraste entre lo que está seleccionado y el contorno. Acá tenemos detección de borde, por ejemplo. Entonces podemos aplicar mucho más y acá, como vemos, está ampliando su borde mucho más. Si lo exagero, el borde se ha integrado mucho más, pero también existe una fusión que se va desvaneciendo. Esto sería ideal para buscar acá, por ejemplo, el contraste es mucho más fuerte, el azul mucho más fuerte. Si aumento un poco, como hemos visto, se ha hecho mucho más suave y ha sido muchísimo más. Si ahora lo hago control X y creo una nueva capa acá, y ahora como vemos la selección es mucho más perfecta de todas las que hemos hecho. Esta se ve muchísimo mejor. Vemos acá, lo podemos cambiar de lugar y prácticamente, e incluso poniendo a un 100%, vemos cómo se ha integrado a esta imagen en esto. Entonces, se ha hecho de mejor manera. E incluso si ponemos con un contraste diferente, vemos suavemente un halo azul.
Si vemos acá, como el contorno es azul, no se nota mucho. Entonces, la selección lo estamos perfeccionando desde este ámbito. Vamos a ver acá, ahora sí, la selección está acá. Y venimos nuevamente a esta herramienta y vamos a perfeccionar. Tenemos acá, aparte de ver detección de borde, tenemos perfeccionamiento global. El redondeo de acá, por ejemplo, el desvanecimiento. Esto de desvanecimiento ya es mucho más exagerado para que se integre y no sea el corte brusco. El contraste, puedo generar un contraste mucho más fuerte, como vemos acá. Puedo hacer el desplazamiento del borde hacia afuera o hacia adentro. Entonces vemos y podemos quedarnos con la imagen que mejor nos parezca. Por ejemplo, acá el azul ha ido desapareciendo, por lo tanto voy a poder poner en cualquier otra parte. Entonces, con esto de desplazamiento de borde también tengo muchísimo mejor para hacer. Y luego ajustes de salida, acá, por ejemplo, puedo decir máscara de capa, en nueva capa puedo poner mi selección, por ejemplo, acá. Y ahora voy a apretar OK. Y esta selección ahora está en una nueva capa. Entonces, ahora si lo pongo abajo, vemos que el azul no se queda tanto acá en el borde. Y he copiado y ahora he generado otro más adicional. Entonces, lo ideal acá es, con las selecciones, por ejemplo, trabajar sobre el perfeccionamiento del mismo. Acá con estas diferentes herramientas tenemos que profundizar cada una de ellas. Muy bien. Recordemos que especialmente esta es de las más utilizadas para perfeccionar estos bordes del contexto. Entonces me hace un análisis de color mucho más rápido y claro. Aparte de las herramientas de selección, tenemos otras herramientas adicionales acá. Por ejemplo, esto de herramientas recortar es para recortar el área de trabajo específicamente. Si mi hoja estaba hasta acá, ahora puedo cortarlo y mi hoja entera voy a hacer acá, voy a salir antes, voy a venir a ver a imagen, puedo venir acá a tamaño de imagen o control alt y acá veo tamaño de mi imagen. Entonces voy a decir esto en píxeles. El tamaño está de 1920 píxeles por 1080 píxeles. Aproximadamente este es un Full HD. Muy bien. Entonces tengo acá estas dimensiones. Ahora, esta es la dimensión de toda mi área de trabajo o imagen. Si yo lo recorto con esta herramienta, como acá vemos, voy a apretar acá aceptar en este símbolo de bien, clic. Ahora vengo a ver la imagen en píxeles y vemos que ha cambiado también. ¿Por qué? Porque me lo ha recortado con esta herramienta todo mi espacio de trabajo. Voy a hacer control Z. Al momento de recortar con esto, por ejemplo, vemos acá, tenemos estas guías para recortar. Lo que podemos hacer también es nosotros establecer si vamos a eliminar los píxeles de la imagen que lo contiene. Por ejemplo, acá, si yo puedo recortar hasta acá, pero no voy a eliminar estas imágenes, voy a hacer aceptar. Y ahora esta imagen, vamos a ver acá, voy a hacer control Z, nuevamente voy a recortar. Y ahora acá no voy a tiquear esto, lo voy a dejar así, ahora OK. Entonces, ahora no me ha cortado la imagen, solo me ha cortado mi área de trabajo, la imagen no me lo ha cortado. Entonces, nuevamente mi imagen puedo redimensionar y cambiar. Voy a hacer control Z. Cuando yo elijo acá eliminar los píxeles, ahora voy a cambiar así. Cuando quiero nuevamente recuperar la información, vemos que ya no está la información del contorno, me lo ha eliminado los píxeles. Entonces, para eso sirve principalmente esto. Yo voy a determinar si la imagen se va a cortar junto con mi espacio o área de trabajo. Luego tenemos para enderezar también acá, por ejemplo, esto. Si mi imagen está inclinada, lo puedo hacerlo así. Y ahora voy a recortar en base a mi inclinación que he dado y tengo acá mi imagen ya inclinada y mi área de trabajo adecuada. Voy a hacer control Z y voy a retornar al espacio anterior. Aparte de eso, tenemos acá recortar con perspectiva. Esto de recortar con perspectiva es bastante interesante, pues puedo forzar, por ejemplo, así,
Entonces ahora voy a recortar y me lo va a forzar. Esto me lo va a mantener del tamaño y esto me lo va a forzar para que sea rectangular. Voy a apretar OK. Como hemos visto, mi área de trabajo es esta. Me lo ha forzado este espacio, pero esto no me lo ha respetado. Es porque he dado una perspectiva y a partir de esa perspectiva me lo ha generado dicho contenido. Vamos a hacer control Z para que se vea de mejor manera. Podemos hacerlo así. Podemos seleccionar hasta aquí. Y ahora OK. Y ahora vemos de esa manera cómo me ha quedado la imagen. Muy bien. También tenemos acá para sectores. Principalmente estos dos, se utiliza cuando nosotros trabajamos para web. ¿Qué representa eso? Por ejemplo, acá, cuando yo hago alguna elaboración concreta y específica, puedo determinar qué área se va a exportar y qué área no. Por ejemplo, acá, tengo acá un jarrón. Muy bien. Este jarrón quiero exportarlo. Quiero guardarlo con otro formato. Como es transparente acá, todos los elementos me va a respetar dicha transparencia. Pero como ya está esto cortado y todo lo demás editado, puedo seleccionar acá y decir sector. Voy a decir que toda esta área quiero que me lo exporte. Y ahora puedo venir acá, archivo, exportar, guardar para web acá. Entonces, voy a recorrer, acá tengo mi imagen. Hago clic, estoy seleccionando esto y solamente me va a guardar esto, todo lo demás no. Lógicamente que acá hay subsectores que me ha generado automáticamente que también se puede guardar, pero me interesa esto, por algo he seleccionado esto. Entonces acá elijo, como voy a manejar transparencia, lo mejor sería PNG de 24. De 8 no me permite transparencias. Entonces voy a elegir acá y voy a decir que efectivamente quiero transparencias. Muy bien. Antes de guardar, voy a las demás capas, voy a dejarlo así para que no me vea la información de la capa inferior. Entonces nuevamente voy a venir acá a exportar para web y voy a decir que quiero dicha imagen acá. Voy a recorrer con esta mano, voy a elegir esto exclusivamente y ya está. Muy bien, vamos a ver. Muy bien. Ahora tengo acá elegido esto y me muestra con este borde café. Entonces, transparencia, voy a decir efectivamente que quiero el elemento transparente. Voy a decir acá guardar en formato y voy a decir guardar. Al momento de guardar me pregunta si quiero todos los sectores que se ha generado incluso a los costados. Voy a decir no, solo sectores seleccionados. Y en imágenes voy a poner acá ejemplo. Y ahora voy a guardar. Voy a minimizar todo, voy a venir a mis imágenes y acá tengo. Como vemos esta parte, tengo acá exclusivamente mi jarrón y todo lo demás transparente. Y puedo trabajar con esto libremente en páginas web o cualquier elemento. Entonces se trabaja a través de sectores cuando yo voy a comenzar a exportar todos mis elementos ya editados. Y esta herramienta es para manipular, esta de abajo es para manipular los sectores. Por ejemplo, acá puedo hacer mucho más grande, mucho más ancho y todo lo demás. Incluso marcarlo, hago clic sobre este sector, aprieto la tecla Delete o suprimir y se me ha eliminado. Entonces es para eso. Muy bien. Entonces ya sabemos para qué sirven todas estas herramientas. Ahora vamos a ver eso de los elementos de selección como cuentagotas, por ejemplo. El cuentagotas me permite, acá voy a venir, voy a dejarlo así, me permite seleccionar un color concreto y específico de mi imagen. Si hago clic acá, acá me acaba de generar este azul. Si hago clic en el verde, acá me ha generado este verde. Y entonces puedo ir seleccionando todos los colores de mi imagen. Es para trabajar mejor. Por ejemplo, este verde, quiero un rectángulo con este verde. Como acabo de seleccionar, entonces ya tengo acá seleccionado, voy a elegir acá forma y ahora genero y es el mismo verde de esta parte donde yo he seleccionado. E incluso acá, por ejemplo, si hago de este color,
Y ahora elijo esto y creo mi imagen. Como vemos, se está integrando porque es el mismo color. Si lo pongo acá, vemos cómo se ha integrado porque prácticamente me lo ha creado una muestra de cualquier parte de mi imagen. Luego tengo acá esto que sería para material 3D. No vamos a ver nada en esta oportunidad de material 3D porque nos vamos a extender bastante, sino en el video. Luego tenemos herramientas de muestra de color. Esto es para generar una serie de muestras, hacer comparaciones, análisis y todo lo demás. Esto se utiliza cuando vamos a trabajar minuciosamente con el ámbito de color. Por ejemplo, acá voy a seleccionar un verde acá, este primer verde. Acá, como vemos, tenemos un símbolo número 1 acá, numeral 1 porque es el primer color, y me muestra en RGB acá. En red, por ejemplo, acá tenemos 100, en green o verde tenemos 149 y en blue o azul tenemos 106. Entonces, acá me dice qué color de verde exactamente es lo que acabo de mostrar. Si elijo otro verde mucho más claro acá, con esto, hago clic, un solo clic, me acaba de generar otro segundo color. Y acá tenemos los valores de dicho color. Y así puedo generar varios colores de diferentes áreas de mi espacio o de mi imagen. Y entonces acá voy generando y voy creando de esa manera y puedo comparar. Entonces digo, por ejemplo, quiero el color número 1 o el 3 y todo lo demás. Si aquí, por ejemplo, en el número 1 no quiero el color RGB, quiero el CMYK, hago clic y acá los valores ya me han cambiado. Acá cian, magenta, amarillo y negro. Acá tengo los valores del mismo. Y esto, por ejemplo, a medida que voy pasando por las partes, en este lugar me muestra el valor RGB y el valor CMYK mucho antes de hacer clic. Ejemplo acá. Entonces voy moviendo acá. Acá también me dice el valor de mi posición, de mi puntero en la vertical acá, en el eje Y y en el eje X. Y acá en cuanto a la distancia en píxeles, el ancho y el alto. Por ejemplo acá, entonces si muestro de esta manera, voy recorriendo, vamos viendo acá cómo cambian los valores RGB, los valores MK y la posición de mi puntero. Entonces de esa manera, y cuando encuentro exactamente el que quiero, hago clic y me ha generado los mismos valores donde me encontraba. Entonces, para eso sirve principalmente esto, para trabajar con colores. Luego tenemos regla. Regla es para ver la distancia entre un elemento y otro elemento. Voy a hacer clic así y ahora acá, por ejemplo, tenemos la distancia entre este elemento y este elemento. Puedo utilizar para enderezar, por ejemplo, voy a hacer control Z o voy a marcar nuevamente así. Si ahora pongo enderezar capa, me dice que en este momento no se puede. Lo vamos a poner así. Ahora sí, porque por fin tengo seleccionado y me lo ha enderezado con regla. Muy bien. También acá, si hago clic de esa manera, hasta ahí, en la parte superior me dice qué distancia tiene acá. Por ejemplo, esta es la posición en el eje X, en la eje Y, el ancho y el alto que tiene el mismo, y acá cuántos grados está inclinado y todo ello. Y acá voy a borrar ahora, no quiero eso. Luego tenemos acá notas. Si yo voy a trabajar con documentos complejos, puedo utilizar notas. Acá hago clic sobre este jarrón verde, por ejemplo, o sobre este otro jarrón. Vamos a dejarlo acá. Hago clic y puedo insertar una nota. Acá, por ejemplo, puedo poner para que el próximo editor, el que vaya a editar esta imagen, se dé cuenta de lo que tiene que hacer y puedo poner así, eliminar jarrón. Vamos a poner acá, eliminar jarrón. Luego puedo poner acá otra nota, este vaso, por ejemplo, acá en el vaso puedo poner cambiar de color a esa taza. Entonces tengo acá ya una serie de notas para que se vaya ubicando qué tiene que hacer. Voy a venir a notas y voy a borrar todas las notas. No lo voy a utilizar en este momento. Luego tengo acá para la herramienta de recuento. Solamente es poner números a diferentes elementos. Acá va a ser el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4 y así sucesivamente. Vamos a borrar todos ellos.
Entonces ya sabemos cada uno de estos para qué sirve. Luego vamos a entrar a la edición de imágenes muy propiamente dicho. Vamos a eliminar acá el recuento que hemos hecho. Vamos a borrar absolutamente todos. Vamos a quitar acá esto que sería muestra de color. Acá, por ejemplo, todos estos vamos a eliminarlos. Ahora sí. Muy bien, no voy a querer ninguno de estos y voy a borrar todos. Ahora sí, nuevamente voy a venir acá. Entonces tengo acá una serie de herramientas para modificar prácticamente mi imagen. Acá tengo, por ejemplo, corrector puntual, corrector, parche con movimiento, acá herramienta de movimiento con detección de contenido y ojos rojos. ¿Para qué sirve esto? Primeramente tenemos acá lo que es corrector puntual. Lo que hace esto de corrector puntual, acá vamos a poner al 100%, es determinar el contexto de la imagen y reemplazar esa imagen por el entorno. O sea, por ejemplo acá, vamos a elegir otra imagen, vamos a ver acá si se puede. Acá, por ejemplo, vamos a ver acá otra imagen que nos muestre de mejor manera. Acá vamos a abrir. Muy bien. Por ejemplo acá, si yo quiero quitar esta línea roja, puedo utilizar esto. Acá, herramienta de pincel corrector puntual. Entonces, lo que va a hacer el programa o Photoshop es que va a analizar el contorno y todo por donde yo vaya lo va a reemplazar con dicha información. Por ejemplo, si lo hago así, vemos cómo me lo ha ido reemplazando con la información del entorno. Entonces, puedo seguir trabajando de esa manera. Esto es para eliminar cualquier imperfección y se adapte mejor. Luego tenemos el segundo que sería similar esto, pero con un remuestreo acá. Herramienta pincel corrector. Voy a hacer control Z y acá nuevamente. Voy a hacer clic con tecla Alt y voy a hacer clic acá. Y ahora, como vemos, con esta muestra que he tomado acá, he hecho clic con la tecla Alt y luego clic con el botón izquierdo del ratón. Me posiciono ahora en esta parte y reemplaza esos píxeles con elementos de acá. Pero como vemos en esta parte, aún busca la integración con el rojo. Voy a hacer control Z y voy a hacer de esa manera y vemos que me lo ha hecho. Esto es muy útil en determinados contextos. Luego tengo acá herramienta parche. La herramienta parche trabaja dos, origen y destino. En origen, por ejemplo, si yo hago de esta manera, selecciono y ahora hago clic acá, lo arrastro esta selección, vemos cómo me ha reemplazado este elemento con otro del contorno. Es similar a lo que hemos utilizado con esto. Pero ahora también puedo hacer de destino. Entonces voy a hacer a la inversa. Este elemento voy a traerlo acá y ahora voy a hacer que dicho elemento se integre al destino. Y ahora voy a deseleccionar. Vemos acá cómo esto se ha venido hasta acá y me lo ha tratado de integrar lo más que pueda. Voy a hacer control Z, control Alt Z para altas operaciones hacia atrás. Entonces, tenemos principalmente esto. Y esto es similar casi a la anterior, herramienta movimiento detección de contenido. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar esto, por ejemplo, voy a elegir acá y voy a aceptar. Por ejemplo, me lo ha traído de acá hasta aquí y me lo ha integrado sin cambios bruscos de color. Esto se ve mucho más fácil porque acá, por ejemplo, es un solo color toda la polera. Pero en determinados elementos puede ser mucho más complejo. Por ejemplo, acá, este árbol, solamente esta área del árbol voy a seleccionar y voy a arrastrar acá. Y ahora voy a aceptar. El programa me lo ha traído de esta parte hasta esta parte y vemos en este momento cómo me lo ha integrado al contorno. Parece innotable que esto sea de otra parte. Control Z voy a elegir y acá, aparte de mover, puedo extender. Y ahora voy a hacer lo mismo. Me mantiene el original y aparte me ha creado otro. Entonces acá tengo, por ejemplo, esto
ha analizado los píxeles del contorno y me lo ha integrado de manera natural para que no parezca artificial. Si nosotros lo hiciésemos con recorte de manera artificial, no me va a integrar acá, me va a ver bien brusco el cambio. Entonces, principalmente para eso se utiliza estas herramientas. Luego tenemos acá herramienta pincel ojos rojos. Hace mucho tiempo que ya no se utiliza esto porque las nuevas cámaras reflex actualmente tienen medidas para que ya no salga el ojo rojo, ya sea varios parpadeos previos de flash u otras cosas. Ahora, por ejemplo, voy a abrir una imagen. Voy a venir acá. Voy a convertir en capa flotante ahora sí. Antes cuando solíamos sacar fotografías salía así con ojos rojos por el flash. Ahora si nosotros elegimos esta herramienta, puedo acercarme y lo que va a tratar de hacer es simular un ojo mucho más natural. Ahora si vemos al 100%, vemos efectivamente que no se nota ya. Lógicamente que esta imagen es pequeña y lo que ha hecho prácticamente es, vamos a hacer control Z. Acá vamos a reducir mucho más, aproximadamente ahí. Y ahora voy a hacer clic. Acá también. Esto se ha integrado de buena manera. Esto se ha pasado un poco en esta parte. Pero seguimos probando de esa forma hasta lograr la meta deseada. Entonces, esto antes solía pasar. Actualmente ya no se utiliza mucho. No se utiliza muy frecuentemente. Vamos a dejar acá las herramientas. Luego tenemos para dibujar acá, herramienta pincel. Muy bien. Muy bien, voy a poner al 100% esto o esta otra imagen. Acá. Muy bien. Ahora vamos a ver un atajo de teclado bastante interesante. Acá. Si yo quiero hacer el pincel de esa manera, por ejemplo, aprieto la tecla Alt y con clic con el botón derecho del ratón, puedo cambiar el tamaño y puedo cambiar la dureza del mismo. Y esto se puede aplicar con muchos elementos, como por ejemplo acá en esto. También se puede aplicar, por ejemplo acá vamos a ver, con el borrador y otros más. Entonces tengo que apretar la tecla Alt y luego con el botón derecho del ratón movilizar hacia la izquierda o hacia la derecha, por ejemplo acá, para el tamaño, o hacia arriba y hacia abajo para la dureza. Muy bien. Sabiendo eso, ahora nosotros vamos a hacer dicha operación constantemente para no venir acá, venir luego aquí en la parte superior que tiene sus opciones, cambiar la dureza y cambiar el tamaño. En lugar de hacer esa operación, vamos a hacer la que acabamos de decir. Muy bien. Aparte de eso tenemos la opacidad. ¿Para qué sirve esto de pincel? Es prácticamente para agregar color, dibujar y todo ello. Hemos dicho anteriormente que también utilizábamos para las máscaras de capa, pero era otra funcionalidad. Ahora la funcionalidad propiamente del mismo es esto. Si yo pinto con negro, me pinta de esa manera. Y vemos cómo me deja un halo, cómo me deja un borde suavizado. Es porque yo lo he cambiado. Si ahora, por ejemplo, lo voy a poner a dureza al 100%, entonces cuando hago el cambio vemos que es mucho más brusco. No existe la integración. Muy bien. Luego, aparte de esto, nosotros tenemos acá la opacidad. Si pongo a un 30%, por ejemplo, me deja pasar la luz, me deja pasar acá la información de la capa inferior, porque está acá la opacidad menos. Luego el flujo, por ejemplo, si voy a quitar el flujo, no va a ser muy continuo que digamos. Como vemos ahora, es discontinuo lo que voy a pintar. Voy a hacer acá control Z, ahora sí. Aparte de eso, tenemos acá el modo de fusión. Si por ejemplo voy a elegir un color acá, ahora sí, voy a elegir RGB, mejor, mucho más integrado. Vamos a ver acá, vista, aviso de gama. Estos son los colores más seguros. Muy bien.
Voy a elegir cualquiera de estos colores. Voy a apretar OK. Y ahora, cuando yo haga esta operación, por ejemplo, vemos cómo me lo está generando todo esto. O sea, me lo está generando normal. Pero si ahora aprieto aclarar, por ejemplo, la integración a mi elemento, acá voy a cambiar el flujo, es diferente. Por ejemplo, acá, si voy a poner superponer, se ve mucho más fuerte. Si voy a poner aclarar, voy a ver acá, y luego voy a poner tramar, y luego otras cosas. Acá puedo probar oscurecer, por ejemplo. Cada uno de estos se está integrando de diferente manera, tal cual tenemos acá. Son las mismas opciones de integración con la imagen inferior. Voy a hacer control Z. Ahora sí. Entonces, esas son las principales funciones. Acá tengo, de pasada, estos son pinceles, muchísimos pinceles, que van a generar un diferente tipo de trazado, un diferente tipo de marcado. Por ejemplo, acá he seleccionado esto. Vemos acá cómo me va mostrando esto. Estas herramientas realmente son magníficas cuando nosotros vamos a trabajar de manera manual con una Wacom, por ejemplo, o una tablet o algo a mano alzada. Entonces, esto es magnífico. ¿Por qué? Porque cuando yo voy trazando acá, vamos viendo acá cómo se va generando a través de esto, cómo sería totalmente real. Por ejemplo, esto. Voy a elegir acá y voy generando de esa manera. Si elijo una especie de lápiz, por ejemplo aquí, vamos a ver esto. Vamos a elegir un lápiz propiamente. De esa manera, ahora sí voy a ir un espacio abajo. Si voy marcando así, vemos cómo me va dejando un efecto de lápiz. Si elijo otro lápiz acá, por ejemplo, de esta manera, con estos pinceles, tenemos muchísimos pinceles bastante realistas. Vamos a dejar acá. Hay otro que quería mostrar, no me acuerdo prácticamente cuáles, son muchísimos. Es esto prácticamente. Vamos a ver este efecto. Vamos a cambiar el tamaño un poco más. Voy a ir dibujando acá y vamos a ver cómo se va gastando la punta acá, como si sería realmente un lápiz de verdad. Entonces voy a ir rayando de esa manera. Luego sigo rayando y nos concentremos nosotros en la parte izquierda, en el elemento de la parte izquierda. Acá me va generando trazos más gruesos porque se va gastando la punta de mi lápiz. Y hemos visto acá cómo se ha gastado la punta del lápiz totalmente. Y si sigo dibujando, sigo generando esos trazos más gruesos porque está totalmente gastado acá. Muy bien. Ahora voy a nuevamente acá. Voy a dejarlo esto normal y voy a borrar esta capa. Muy bien. Entonces, principalmente es para esto. Si yo quiero muchas más, por ejemplo, voy a retornar acá. Ahora sí. Ya, si yo quisiese muchos más de estos, toditos, absolutamente todos, puedo hacer clic acá y acá tengo la configuración de cada uno de ellos. Puedo acá tener una serie de configuraciones de dispersión, textura, o sea, esto realmente nos podría tomar muchas horas explicarlo. Acá vemos la continuidad, suavizado, absolutamente todo. Y acá tenemos otros preestablecidos que podemos utilizar que son similares. Entonces podemos generar estos efectos tal cual está seleccionado en esta parte. Entonces va a depender acá del tamaño de nuestro pincel, de qué pincel estamos seleccionando. Si queremos generar como por ejemplo un pasto como esto, un color verde. Entonces vamos generando acá como si fuera un dibujo, un pasto y todo ello. Está como se ve de esta manera. Entonces en pinceles vamos a tener que explorar nosotros por nuestra propia cuenta todas las funcionalidades que tiene. Que como acabamos de ver son muchísimas de cada uno. Tenemos una serie de configuraciones absolutamente.
Y no solo eso, sino también podemos importar nosotros acá. Por ejemplo, podemos crear nuevos valores de pinceles, importar pinceles de otras personas que han creado, por ejemplo, desde su propio criterio, lo ponen en internet. Podemos buscar pinceles en internet para Photoshop y acá podemos cargar pinceles. Entonces vamos a tener muchas más de las que se ve acá y vamos a poder hacer cosas realmente asombrosas. Voy a dejar a mi pincel estándar para que se visualice esto. Acá está. Y ahora mi pincel está nuevamente como al principio del programa. Luego tenemos acá lápiz. Es similar a pincel, solo que las líneas son mucho más finas que las anteriores y tiene acá configuraciones para lápiz también. Vamos a hacer control Z. Tenemos otro que sería para sustitución de color. Esto, por ejemplo, puedo elegir un determinado elemento y voy a sustituir por otro color. En lugar de pintar, si yo pinto acá, por ejemplo, vamos a dejarlo acá de esa manera. Si yo pinto sobre este mueble o sobre este cuadro, voy a acercar un poco más. Si yo pinto con el pincel, vemos cómo me lo ha reemplazado absolutamente mi imagen. Voy a retornar acá. Ahora me lo ha reemplazado y no me deja ver. Pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero es pintar esto. Podría tratar de hacer con opacidad, pero aún así realmente no me está dejando ver como yo quiero. Entonces puedo utilizar esto, sustitución de color, y ahora con verde voy a elegir otro color no tan agresivo. Vamos a elegir uno más atenuado como esto. Y ahora voy a disminuir y voy a dejar de esta manera. Entonces, como yo voy pintando, vamos viendo que no me lo está eliminando los colores, no me está eliminando mi forma, no me lo está escondiendo nada. Estoy sustituyendo un color por otro color y estoy logrando otro efecto realmente asombroso porque estoy cambiando de color. Esto lógicamente que se hace en lugares mucho más finos, podría ser de otra manera y otra estrategia vamos a ver más adelante a través de lo que son ajustes. Por ejemplo, acá puedo venir, seleccionar todo esto. Una vez seleccionado, vengo a ajustes y voy a decir acá que quiero, por ejemplo, equilibrio de color y puedo ir cambiando acá mi selección. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a hacer un poco más hacia arriba. Ahora sí, en esta parte concretamente puedo tratar de cambiar los colores como vamos observando, exclusivamente esto sin perder sus formas, sus contrastes, sus líneas, absolutamente nada, pero estamos cambiando de color. Acá puedo cambiar sombras también, entonces puedo hacer muchas modificaciones de manera natural. Muy bien, vamos a eliminar eso. Ahora sí, vamos a eliminar estos. Ok, aparte de eso tenemos acá lo que sería el pincel mezclador. Esto de pincel mezclador, vamos a hacer mucho más pequeño, es para mezclar los colores a una especie de esponja, aunque esponja tenemos aparte, es una especie de esponja en los cuales nosotros vamos cambiando y modificando los colores. Por ejemplo, estoy fusionando este blanco con este azul y hay una mezcla. Si hago de arriba hacia abajo, el blanco se va fusionando con el azul. Si hago de abajo hacia arriba, el azul se está fusionando con el blanco. Y acá tengo la humedad, por ejemplo, de este pincel, la carga, cuánto por ciento, la mezcla, el flujo y todo eso. Entonces, si algún momento quiero difuminar o quiero hacer cambios así tenues, podemos utilizar esta herramienta. Entonces ya sabemos todas estas herramientas cómo se utilizan. Luego tenemos acá el tapón clonar y clonar motivo. El de clonar, por ejemplo, vamos a ver acá, es para hacer, o sea, una clonación de un elemento hacia otro. Por ejemplo, acá, lo que voy a hacer es clonar este elemento y voy a ponerlo acá. Entonces, voy a elegir tapón clonar. Estando acá, voy a hacer con la tecla Alt y un clic con el botón izquierdo del ratón. Y ahora, como vamos viendo, tengo un puntero en la parte del jarrón que he seleccionado y otro tengo donde estoy pasando. Entonces ahora podemos ver y estamos clonando el jarrón perfectamente en esta parte.
Luego acá se nos ha pasado un poco, tenemos que tener mucho cuidado. Si ahora elijo otra capa, voy a hacer esto, por ejemplo, nuevamente, clic, o puedo hacer este verde también, clic, y ahora venir acá y voy a comenzar a clonar el jarrón suavemente, de esa manera, me está copiando de manera intacta en otra capa. Y si me he pasado acá con borrador, puedo venir y borrar suavemente el área que me he pasado. Y ahora ya tenemos nuestro jarrón totalmente clonado en otra parte. Y puedo ver, esconder, eliminar y modificar. Y esto puedo ponerlo acá y se va a notar la diferencia, que es un clon de esto. Luego tenemos otro similar que sería clonar con tapón de motivo. Esto vamos haciendo la misma clonación, pero en lugar de poner otra forma, ponemos acá eso, por ejemplo. Entonces ya podemos clonar este motivo, ir poniendo en donde nosotros queramos esto de acá. Podemos cambiar el flujo y la opacidad. Y este motivo, tenemos varios motivos acá. Vamos cambiando y vamos eligiendo y fusionándonos con el fondo. Entonces podemos generar otros efectos diferentes. Luego tenemos acá pincel de historia y pincel histórico. Esto de pincel historia es retornar a las modificaciones anteriores que hemos hecho. Por ejemplo, acá voy a pasar por este lugar. Vamos viendo, vamos eliminando nosotros la información porque en historia es lo que anteriormente habíamos hecho. Vamos a abrir acá ventana, vamos a ver acá historial o historia. Y todo esto hemos hecho tapón clonar, por ejemplo acá. Entonces todo lo que hemos hecho de tapón clonar, estamos haciendo de esta manera y estamos retornando a procesos anteriores. Acá también, entonces estoy nuevamente haciendo y borrando con este pincel lo que había hecho con otro pincel u otras operaciones. Principalmente se utiliza para eso. El pincel histórico rara vez realmente se utiliza, e incluso esto, pincel de historia, también rara vez se utiliza. Luego tenemos el borrador. El borrador llanamente es un borrador puro. La imagen pura me lo borra. Por ejemplo acá me lo borra totalmente. Y como vemos me deja pasar la transparencia. Aparte de tener un borrador llano con las diferentes modificaciones como las anteriormente existentes en los pinceles, como modo, pincel acá, la opacidad del pincel, el flujo y todo eso. Tenemos acá otro que sería de fondo. En esto de fondo, por ejemplo, yo quiero borrar esto, solamente esta parte, pero sin que afecte esto. Entonces voy a quitar, voy comenzando a borrar y me crea una tolerancia. Aunque yo me pase un poco, me está borrando solamente la parte donde estoy. No me está borrando. Me he pasado acá algo, no me lo ha borrado esto porque ha detectado que existe un contraste de color. Por lo tanto, considera que esto no pertenece a esta forma. Acá, por ejemplo, puedo tener problemas porque se va fusionando este azul con este otro azul. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Acá, por ejemplo, este jarrón también. Si nosotros ahora vamos acá borrando esto, como vemos, me está borrando especialmente el jarrón. Vamos a hacer control Z. Ahora sí, me lo está borrando el jarrón y no los elementos del entorno. Entonces, para eso sirve. Y luego borrador mágico es igual que varita mágica, pero me lo borra todo un área que considera que es un color uniforme. Por ejemplo acá, hago clic, voy a quitar estos. Ahora sí voy a seleccionar la capa donde quiero borrar, hago clic y me lo ha borrado toda esa área que considera que es un color uniforme. Acá por ejemplo es otro color, no me lo ha borrado, hago clic y voy a seguir borrando esos. Muy bien, vamos a retornar. Para eso sirve principalmente estos borradores. Luego tenemos acá degradado, bote de pintura y esto que no vamos a ver nada que ver con 3D porque nos toma mucho tiempo. Entonces en degradado yo puedo hacer degradados completos. Acá en una capa por ejemplo, toda la capa puedo hacer un degradado. Entonces acá en esta parte elijo cuáles voy a utilizar. También puedo venir a ventana y buscar acá por ejemplo, vamos a buscar a propiedades, o tenemos acá propiedades también. Muy bien. Entonces nosotros podemos hacer también degradados acá. Vamos a ver
otro panel. Ahora sí, acá está. Cualquiera de estos yo puedo utilizarlos, cambiar el primer color, cambiar el segundo color, poner colores intermedios haciendo clic, otros más, o duplicar estos con Alt. Y acá tengo otros. Entonces tengo acá una gama de colores y los degradados va a ir desde este color hasta donde yo lo determine. Y también tengo el suavizado y todo ello. Voy a dar OK y ahora voy a crear una nueva capa. Me ha creado todos esos colores, como hemos dicho, desde este color hasta este color. Si yo voy a hacer un degradado en un lugar específico, puedo venir acá, por ejemplo, puedo hacer una selección y exclusivamente en esa área voy a aumentar un degradado. Si hago 100% la opacidad, por ejemplo, voy a hacer un degradado como esto, me ha opacado totalmente el fondo de lo que tenía. Hago control Z, voy a reducir la opacidad a un 40%, hago el degradado y ahora vemos y me deja ver el fondo mismo y vemos el degradado de manera independiente. Y no solo eso, no puedo hacerlo solamente en la imagen, también puedo hacer una nueva capa y ahora el degradado en la selección me va a hacer, pero en una nueva capa, y en esta nueva capa puedo esconder y visualizar nuevamente. Entonces los degradados se pueden manejar de esa manera. Y vamos a utilizar un degradado más común para que podamos ver de mejor forma. Si estoy acá, voy a hacer de esa forma una nueva capa. Ahora sí, si yo hago en este momento con el degradado, esto es el que hemos utilizado, es lineal. Vamos a ver la opacidad, 100%, ahora sí. Me muestra desde el color claro hasta el color oscuro. Puedo invertir, ahora al revés va a ser desde el oscuro hasta el claro, y acá habilitando esto. Luego no solamente puedo hacer lineal, sino también puedo hacer radial de esa manera, lo hago desde el centro hacia afuera y veo desde un círculo hacia afuera cómo se va todo difuminando e integrándose con ese degradado. Voy a invertir y voy a ver de esa forma y ahora se ve muchísimo mejor. Luego tenemos esto que sería una especie de corte en ángulo. Hago lo mismo desde el centro y vemos el degradado como me lo ha generado. Esto también que parte del centro, a ambos lados me lo ha generado el degradado. Y finalmente tenemos esto en forma de estrella, de esa manera. Lo que más frecuentemente utilizamos es el lineal, porque nos permite un degradado mucho más natural. También utilizamos esto, por ejemplo, si hago una forma acá, un elipse perfecto, y en lugar de darle acá lo que sería un color sólido fuerte, puedo darle un degradado en esta parte y puedo decir que ese degradado, por ejemplo, acá sea radial y voy a invertir los colores y ahora vemos de manera mucho más natural. Y este color negro, no quiero un color negro muy fuerte, quiero uno más natural. Vamos a poner acá, por ejemplo, en RGB vamos a poner vamos a poner de esa manera, o acá también, ok, y ahora vemos nuestro degradado mucho más bueno. Vamos a poner acá un fondo negro. Ahora sí, tenemos acá nuestro degradado de nuestra forma concretamente y lo hemos hecho acá. En lugar de poner un color sólido, le hemos puesto un color degradado. También podemos poner un tramado, pero nos vamos a quedar con el color degradado. Y acá tenemos más para configurar lo del degradado. Muy bien, vamos a continuar ahora. Aparte de eso, lo que acabamos de ver, también tenemos bote de pintura. Este bote de pintura acá nos permite con este color frontal hacer clic y en toda una área pintar de color automáticamente. Igual se puede hacer con las selecciones, solo en la selección nada más se va a pintar. Al igual que el contraste, por ejemplo acá, voy a habilitar esto. Puedo pintar exclusivamente toda esta área de ese color. Si cambio la opacidad, voy a pintar todo esto
Voy a poner una opacidad así. Y ahora vemos que me deja pasar la información un poco menos. Ahora sí he pintado este color, pero semitransparente. También tenemos que tener en cuenta el nivel de tolerancia, si no se puede pintar todo o prácticamente un lugar demasiado reducido si quitamos tolerancia. Y luego hemos dicho que esto no vamos a ver porque nos va a tomar tiempo. Posteriormente tenemos para cambiar acá, vamos a hacer esto de esa manera. Las siguientes herramientas, acá ya hemos visto esto de borradores, es esto. Desenfocar es para lo que dice, o sea, quitar enfoque un poco más difuminado que no se note más. Acá tengo lógicamente las otras alternativas, o sea, las funciones de esta herramienta, por ejemplo, la intensidad y todo ello. Entonces, si yo hago acá, por ejemplo, desenfocar, en esta parte, vamos viendo, voy a hacer doble clic, ahora sí, vamos viendo cómo se hace mucho más opaco, no me permite ver mejor la información. La intensidad lo voy a poner 100%. Vamos viendo acá, porque estoy haciendo con desenfocar, clic con el botón derecho, mejor en este caso con el botón izquierdo, estoy haciendo y vamos viendo que todo se ve claro excepto la nariz porque lo estoy desenfocando. Entonces lo estoy sacando fuera de foco. Igual podemos hacer con los labios acá y acá la dureza voy a aumentar mucho más y vamos, de esta manera vamos observando cómo está totalmente ahora desenfocado y no se nota mucho. Y puedo hacer a la inversa. Por ejemplo acá, en vez de desenfocar, puedo enfocar y hacer mucho más fuerte, con contraste mucho más fuerte. Voy a hacer la intensidad mucho más y con mayor dureza. Ahora sí, si comienzo a hacer acá, vamos viendo cómo me lo está enfocando a un nivel muchísimo más alto porque he aumentado la intensidad y la dureza. Acá también puedo hacer lo mismo. Y por último tenemos dedo. Esto de dedo se va distorsionando la imagen de esa manera, de forma natural. Por ejemplo, el brazo, para hacerlo más delgado, puedo hacer de esa manera mucho más natural porque también se va cambiando la parte de arriba. Entonces, estas operaciones, lógicamente, que tiene que ser con mucho más delicadeza. Nosotros lo estamos haciendo mucho más rápido para demostrar que funciona adecuadamente. Lo vamos a dejar. Luego, algo similar tenemos acá. Sobreexponer, subexponer y esponja. Sobreexponer, vamos a sacar acá, por ejemplo, los colores sombras. Vamos a sobreexponer. La exposición va a ser 100% y la dureza a un 50%. Entonces, cuando hago clic acá, vamos viendo estos colores, cómo me lo está. Ahora, vamos a poner un poco más duro. Ahora sí, cómo me lo está sobreexponiendo las sombras, los colores oscuros. Los semitonos también puedo hacer. Acá me lo está sobreexponiendo, mucho más claro me lo está sacando. Y acá las iluminaciones y los blancos propiamente también me lo está sobreexponiendo. Entonces me lo está poniendo mucho más claro. Inversamente podemos hacer subexponer, o sea, esconder esa información, por ejemplo, de las sombras. Vamos a cambiar estos valores. Y ahora, a medida que voy viendo, me lo va escondiendo esos valores. Aparte de las sombras, los semitonos, vamos viendo que me lo va haciendo mucho más oscuro. Y también las iluminaciones. En esta parte, por ejemplo, las iluminaciones me lo está escondiendo. Me lo está subexponiendo. Y por último tenemos esponja para tratar esta esponja. Acá 100%, podemos desaturar y saturar. Vamos a saturar colores, los colores vamos a exagerar un poco acá. Y la dureza para que se note más. Como vemos acá, me lo está saturando los colores, me lo está exagerando demasiado en todas partes, por ejemplo acá. Entonces para eso se utiliza esponja, para saturar y desaturar. Si vamos a desaturar los colores, vamos a llevar a una gama mucho más inferior acá. Y vamos viendo que se va viendo, observando un poco más muertos los colores. Hasta que sería esta parte de estas herramientas, especialmente para retoque. Vamos a ver ahora esto que sería ahora las herramientas de pluma. ¿Para qué sirven estas herramientas de pluma? Voy a generar acá. Las herramientas de pluma es para generar elementos vectoriales. Los elementos vectoriales son elementos puros. Acá, por ejemplo, podemos poner trazados, formas o píxeles.
Vamos a dejar en trazados. Especialmente para eso nos permite la herramienta por excelencia para los vectores, son propiamente Illustrator. Entonces vamos a utilizar Photoshop. Vamos a utilizar acá, por ejemplo, trazados de esta manera, con estos besieres y todo. Y una vez que hemos hecho estos trazados, incluso podríamos hacer formas también con esto. Podemos venir en trazados propiamente y generar un relleno en base a lo que hemos hecho, generar un contorno o acá una selección, generar una selección. Estos mismos elementos acá pueden ser modificados. Vamos acá a rellenar nuevamente. Pueden ser modificados con la herramienta de forma libre. Acá puedo generar primero uno de forma libre. Como vemos, también vamos a rellenar. Luego podemos venir acá, añadir punto de ancla. Acá tenemos, por ejemplo, esto. Voy a seleccionar propiamente esto. Con estas herramientas puedo seleccionar la herramienta directa. Acá. O esta herramienta de trazados. Acá también puedo seleccionar. Voy a seleccionar con herramienta directa. Acá este punto. Y acá tenemos nuestros puntos, nuestros besieres. Nosotros podemos venir acá y aumentar un punto más. Cada punto nos permite a nosotros modificar con esta herramienta de selección directa. Por ejemplo, puedo modificar esto y puedo cambiar de esa manera. Muy bien. Acá también podemos hacer lo mismo y cambiar de esa manera. Muy bien. Aparte de eso, lo que nosotros hemos hecho, también podemos alternar. Vamos a poner acá una nueva capa. Voy a elegir otro. El trazado voy a eliminarlo. Voy a generar un nuevo trazado con esta herramienta. Muy bien. Ahora voy a hacer lo siguiente. En lugar de esto, vamos a seleccionar otro. Ahora, si en vez de trazado quiero forma, para que se vean las modificaciones, solo para eso hemos seleccionado. Muy bien. Ahora, si voy a hacer acá, esto hemos dicho que podemos hacer al igual que hemos hecho esto, arrastrando, clic con el botón izquierdo y poniendo de esa manera. Esto lo podemos hacer de forma libre. Y esto añadir punto de ancla. Hago clic. Acá tengo 3 puntos de ancla. Voy a agregar un nuevo punto de ancla y acá tengo ya 4. Y con esta herramienta de selección directa puedo modificar y vemos también que puedo cambiar estos. Y también lo que puedo hacer, por ejemplo, venir acá, es quitar. Si tengo acá otro, puedo quitarlo. Y ahora solamente tengo nuevamente 3. Puedo quitar cuantos yo quiera. Y con esto puedo cambiar esto. Por ejemplo, eliminar esto. Especialmente para convertir punto de ancla. Acá, por ejemplo, puedo convertir como estaba en línea recta. Puedo cambiar así. Si uno de estos no tenía estos controladores, con esta herramienta puedo generar estos controladores. Y también puedo romper estos elementos que iban coordinados, ahora ya no están coordinados, cada uno está de manera independiente. Entonces para eso sirven principalmente esas herramientas vectoriales. Luego, dentro de esta categoría mismo de herramientas vectoriales, porque podemos poner el tamaño que nosotros queramos sin que pierda calidad absoluta, a diferencia de estas imágenes, que si aumento el tamaño y hago modificaciones, también pierde su calidad. Entonces nosotros tenemos texto que no pierde calidad. Vamos a poner acá de esa manera. Vamos a escribir ahora texto. Vamos a aprender en esta modalidad cómo se manejan los textos. Los textos se manejan de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es elegir esta herramienta y vamos a hacer las siguientes acciones. Esto es un texto horizontal. Vamos a poner acá y vamos a escribir. Me está poniendo el mismo color que el fondo, como vemos acá, por lo tanto no se nota el contraste. Si yo selecciono todo eso, puedo venir acá, cambiar el contraste y elegir negro. Acá tenemos las siguientes opciones en la parte superior. El tipo de letra, cualquiera pueden ser estos, que podríamos cambiarlo. Acá, en esta nueva versión de Photoshop, podemos elegir nuestras favoritas haciendo clic sobre una de ellas. Acá en esta estrella ya es favorita.
También nos muestra la vista previa y acá otras fuentes especiales. Voy a elegir esta y ahora voy a aumentar acá la variación. Voy a cambiar la variación de cada una de las fuentes. Tiene muchas variaciones. Con cursiva, negrilla, más fuerte, todo ello. Cada uno tiene sus nombres respectivos. Voy a poner el más acá, más grueso. Y luego voy a cambiar el tamaño. En tamaño solo me permite hasta el 72 cuando es preestablecido, pero yo puedo cambiar acá de manera personalizada y voy a poner 400. Entonces ahora está como yo quiero, el tamaño que yo quiero. Nuevamente voy a venir a la herramienta acá, voy a marcar todo lo que estoy cambiando. Aparte de eso puedo poner acá enfocado, desenfocado. Esto solamente es para cómo se va a ver en mi monitor. Voy a dejar ninguno y luego puedo alinear acá a la izquierda, al centro o a la derecha. Voy a dejarlo como estaba y si quiero alguna modificación de esto puedo hacer acá y puedo elegir una de las modificaciones, por ejemplo esto de arco, de esa manera. Lo voy a dejar acá ninguno. Luego tenemos, todavía no vamos a ver esto, tenemos acá para cancelar la acción que vamos a hacer o confirmar la acción que vamos a hacer. Ya está todas las modificaciones, voy a confirmar. Aparte de eso, si yo quiero todas las opciones, todas estas opciones de manera mucho más personalizada, puedo hacer clic sobre esto y acá ya me aparece todas las opciones de carácter y párrafo. Estas mismas pestañas hemos dicho constantemente que están acá con el nombre carácter y acá está párrafo. Entonces tenemos ambos. En carácter permite modificar lo que ya habíamos dicho. Y en párrafo permite modificar la alineación, todo ello, como se va a ver si vamos a poner margen a la izquierda, en la primera línea, acá, o todo el primer espacio de la primera línea entre párrafo y párrafo, a la derecha, o al finalizar el párrafo. Y separar textos cuando son muy largos nos ponen un guión para continuar con la palabra hacia abajo, si vamos a permitir o no eso. Entonces en carácter tenemos, como hemos dicho, el tipo de letra, acá tenemos su variante, el tamaño, acá el espacio entre uno y otro. Por ejemplo, vamos a poner un texto de ejemplo acá, vamos a escribir, voy a eliminar esto, voy a hacer un cuadrado para que en toda esa parte ingrese, voy a cambiar el tamaño a 72, voy a venir a texto, todas las opciones de texto también se encuentran acá, y voy a pegar un texto falso. Ese texto falso voy a cambiar, que no quiero que se muestre tan agresivo. Vamos a poner medio, ahí está. Voy a hacer control C y ahora control V y así sucesivamente. Muy bien. Acá tengo ahora esto seleccionado. En la parte superior desaparece, pero en la parte de carácter sigo modificando de manera natural. Muy bien. Acá vamos a ver en párrafo, como hemos dicho, tenemos para alinear acá en esta parte, por ejemplo, podemos justificar y la última línea se queda como siempre estamos acostumbrados. O la última línea puede ir al centro, a la derecha o totalmente justificado a la fuerza. Generalmente utilizamos este tipo de justificación. También a la izquierda podemos aumentar el espacio, acá por ejemplo, y como vemos en esta parte se va aumentando la distancia. Entonces, así sucesivamente podemos cambiar la distancia. Igualmente en la parte derecha podemos cambiar la distancia. Al igual que en la primera línea, esta, la primera línea, desde el principio, una especie de tabulación, podemos aumentarlo. Muy bien. Y igualmente, entre párrafo y párrafo, el primer párrafo, al inicio del primer párrafo, podemos dejar un espacio para que se distinga. Podemos poner píxeles, por ejemplo, de ese tamaño. Y ahora vamos aumentando, como vemos, la diferencia entre el primer párrafo, el segundo párrafo y así sucesivamente. Y no solo al comienzo de cada párrafo, sino también al final de cada párrafo. En cuanto a carácter, hemos dicho acá, por ejemplo, en este lugar, podemos aumentar la distancia entre línea y línea, por ejemplo, o quitarla si nos parece. Entonces, aumentando de ese tamaño, podemos dejarlo mucho más pegado, mucho más espaciado y así sucesivamente. Lo vamos a dejar así. Luego tenemos acá el espaciado entre letra y letra. Podríamos aumentarlo acá, poner 0 o vamos a dejarlo
otros valores. Vamos a dejar a medida. Y luego entre letra y letra, pero en este caso en sentido horizontal, voy a aumentarlo, por ejemplo 200, y vemos cómo de letra a letra va cambiando, ya no de palabra a palabra. Lo voy a dejar en 0 tal cual estaba. Y luego puedo forzar el alto. Acá puedo poner por ejemplo 200 y me lo ha forzado el alto de cada una de las letras. Vamos a dejar el 100%. Y acá podemos poner en relación de una letra con la otra letra. O sea, esta es la línea guía invisible. Puedo cambiarlo acá para que se vaya moviendo hacia arriba o hacia abajo. Luego en la parte acá también para forzar el ancho, como vemos, de las letras estamos forzando. Vamos a dejarlo 100%. Puedo cambiar el color de la letra. Acá puedo ponerlo con negrilla a la fuerza, cursiva, todo en mayúsculas. Acá puedo poner en versalitas para que la primera letra sea la más llamativa. Acá puedo ponerlo acá como superíndice, subíndice, subrayado o tachado. Entonces tenemos todas esas funcionalidades. Esto no lo vamos a ver ahora, tampoco esto. Generalmente esto del idioma es para tener más caracteres o para que nosotros podamos corregir ortografía. Lo vamos a dejar eso de esa manera. Entonces ya tenemos acá la modificación del texto y sabemos cómo hacerlo. Si nosotros vamos a cambiar cosas generales, nada específicas en propiedades, ahora podemos tener acceso a la misma para que no tengamos por un lado carácter y no nos ocupe por otro lado párrafo directamente en propiedades, porque cuando yo cambio alguna forma en propiedades me desplaza y qué mejor que tener también en propiedades actualmente en esta versión modificación de acá. Por ejemplo, el texto puedo cambiarlo, que es lo que más hacemos frecuentemente, color de texto diferente. Vamos a cambiar acá de esa manera y luego acá tenemos el ancho, el alto de todo nuestro elemento, la ubicación y en este lado el tipo de letra y su variante de la letra misma y el tamaño del texto. Entonces todo tenemos a la mano, al igual que alinear a la izquierda, al centro o a la derecha, que son los que más frecuentemente utilizamos, solo para eso. Avanzada es nuevamente llevarme a las pestañas de carácter y párrafo. Al igual que hemos escrito esto, podemos escribir de similar manera. Vamos a ver acá. Muy bien. Voy a eliminar. Igualmente podemos escribir ya no en sentido horizontal, sino en vertical. Por ejemplo acá. Entonces hemos escrito de manera vertical. Aparte de eso, podemos hacer selecciones de texto. Entonces acá, en sentido vertical y horizontal. En horizontal, por ejemplo, puedo escribir acá, hola a todos. Voy a cambiar el tamaño, voy a poner mucho más grueso. Vamos a ver por qué. Extra bold. Acá. Muy bien. Lo que me ha generado acá es una selección. Y en la selección, como hemos dicho, podemos hacer cualquier cosa con la selección. Seleccionar de un área como esta, por ejemplo. Seleccionar como esto. Cortarlo. Llevarlo a otra. Y pegarlo y tenemos acá. También podemos hacer las modificaciones aquí, poner algún tipo de degradado, como esto, dentro de la misma, o hacer cualquier cosa, como insertar dentro de ella una imagen, como acabamos de hacer. Por ejemplo, acá, entonces, toda la selección misma, voy a decir, y ahora Hola Mundo está acá, exclusivamente con la imagen que hemos hecho y hemos seleccionado. Igualmente, en sentido horizontal también lo hacemos en sentido vertical. Luego, ¿qué más herramientas tenemos? Estos de las formas. Esto es un rectángulo para hacer acá un rectángulo con líneas redondeadas, una elipse, un polígono con varias formas, una línea o formas personalizadas. Un rectángulo, acá vamos a crear una nueva capa, vamos a poner otro color para que se distinga. Es un rectángulo común y corriente y en la parte superior podemos cambiar. Por ejemplo, este rectángulo que sea forma para poder aquí cambiar el relleno y el trazo, o que sea un trazo propiamente, como esto, que solamente en la parte de trazados podemos nosotros manipular y controlar.
Vamos a eliminar. En trazos también no tengo nada. Ahora sí. Luego tenemos acá, como hemos dicho, vamos a generar trazos, vamos a generar formas. En píxeles es un píxel plano y llano. Vamos a cambiar el color. Ahora sí, es un píxel plano, es como si nosotros hubiéramos copiado de una imagen. O sea, no podemos hacer muchos cambios y modificaciones en el mismo. En donde sí podemos hacer es en forma. Acá puedo cambiar el relleno y puedo cambiar el contorno y puedo poner un contorno mucho más grueso e incluso cambiar el contorno en diferentes variedades, al igual que nosotros podemos acá la ubicación o en este caso el ancho y el alto cambiar arbitrariamente. Por ejemplo, 1000, acá está el ancho y el alto, podemos poner 500. Entonces lo he cambiado arbitrariamente. Acá el trazado lo vamos a quitar un poco menos y lo voy a poner tal cual está al principio. Igualmente puedo acá hacer esto, por ejemplo, lo que acabamos de hacer en nueva capa, combinar formas y todo ello. Y la alineación, cuando tengo varios de estos, puedo alinearlos. Y muy bien. Hasta acá sería esta parte del rectángulo. Entonces, todas estas mismas se van a repetir con las otras formas. Por ejemplo, acá, en línea con las que tienen acá sus esquinas redondeadas, acá tenemos todos esos valores, pero en propiedades nos permite aumentar o reducir las esquinas redondeadas de esa manera. También en esta parte de propiedades puedo cambiar el ancho, el alto, la ubicación en el eje X, en el eje Y y todo lo demás, al igual que esto. Puedo cambiar acá el trazado. Vamos a eliminar y tenemos acá otro que sería elipse. El elipse es para hacer círculos. Para hacer círculo perfecto aprieto la tecla Alt, en este caso Shift. La tecla Shift hago círculos perfectos. Muy bien, y con la tecla Alt empiezo de un punto concéntrico y hacia los costados puedo extender. Muy bien. Aparte de ello tenemos otros que sería polígono, que sería la cantidad de esquinas que nosotros queramos. Por ejemplo, acá puedo decir que quiero 20 lados. Ahora hago clic y acá tengo con 20 lados. Puedo cambiar el tamaño y acá tengo con 20 lados. Puedo poner tan solo, vamos a hacer clic acá. Vamos a poner tan solo con 10 lados. Y ahora vamos a decir que queremos acá 500 y 500. Ahora ok, acá tengo con esa cantidad de lados y ese tamaño. Si hago acá y quiero estrella, entonces acá ya me va a convertir en estrella. Los lados se van a poner hacia adentro. Por ejemplo, acá vamos a poner nuevamente, vamos a decir 500, 500. Ok, y ahora tengo mi estrella y acá los lados se han puesto como estrella hacia adentro. Muy bien. También tenemos acá una línea recta para hacerlo y acá puedo cambiar el color y el trazo. Tengo para hacer unas formas personalizadas. Estas formas personalizadas, como vemos acá tenemos las mismas alternativas, pero lo que cambia es acá, que puedo crear muchas más de estas. Agregar todas acá, por ejemplo, y voy a decir que quiero agregarlas, no añadirlas a las existentes. Y muy bien, lo voy a dejar así. Y acá tengo todas mis formas. Entonces cualquiera de estos puedo utilizarlo, por ejemplo esto, y de esa manera voy arrastrando y para restringir las proporciones perfectas voy a apretar la tecla Shift y ahora el gato está acá. Muy bien. Entonces esas serían todas estas formas. Luego tenemos estas herramientas de mano que es para mover todo mi espacio de trabajo y esta herramienta de rotar. Esto es generalmente cuando yo estoy trabajando con una imagen como esta. Por ejemplo, mi mano no trabaja bien de arriba hacia abajo o abajo hacia arriba. Trabaja mejor para hacer, por ejemplo, esto. Un pincel trabaja mejor en sentido horizontal. Y cuando estoy queriendo hacer en sentido vertical, mi mano así tiembla o algo así. Entonces resulta que puedo utilizar esta herramienta. Vengo acá
o la tecla R también puedo apretar. Giro temporalmente mi imagen y lo arrastro. Y ahora ya está en sentido horizontal y puedo pintar de esa manera porque en sentido horizontal trabaja mejor mi mano. Y ahora aprieto a Escape y ahora nuevamente retorno al espacio anterior. Es para eso. Si queremos utilizar frecuentemente esto, podemos utilizar la H para mover la mano y la R para acceder a esa herramienta. Por ejemplo, acá no voy a salir del pincel, me voy a quedar con el pincel. Puedo apretar H de esa manera o la barra espaciadora y puedo cambiar, utilizar la mano de esa manera. Y aprieto, sigo todavía en mi pincel, no he salido del pincel. Aprieto la tecla R, lo muevo como yo quiero, suelto la tecla R y sigo en mi pincel. Y ahora comienzo nuevamente a trabajar. Entonces para eso sirve. Y luego para hacer zoom acá tenemos para acercarnos o alejarnos esto de zoom y acá tenemos muchas más opciones de ajustar la pantalla o rellenar hacia arriba y hacia abajo. Pero si yo no quiero venir a esto, estoy en pincel, quiero seguir trabajando y hacer un zoom, puedo utilizar la tecla H y me voy a acercar exclusivamente a la cabeza acá. La tecla mejor dicho Z, la tecla Z, me acerco y ahora suelto la Z y sigo todavía en mi pincel. Así que no he tenido que venir a esas funcionalidades. Y por último tenemos acá para la gama de colores que vamos a utilizar de esa manera. Acá está, en esta parte tenemos RGB, Color Lab, que sería todos los colores existentes o percibibles por el ojo, y acá Semica. Y acá sería iluminación, brillo y sombra y todo eso. Entonces nosotros podemos utilizar esto, que sería un color frontal y uno de fondo. Ambos elementos son totalmente válidos. Hasta acá sería el uso de todas estas herramientas. Vamos a afianzar el uso del mismo cuando vayamos practicando uno por uno. Otra de las cosas que en los textos podemos visualizar son los pictogramas. Nosotros venimos a ventana y luego venimos a buscar acá pictogramas. Actualmente contamos con una serie de los mismos, los cuales podríamos elegir acá el tipo de letra, por ejemplo, y a partir de acá buscar qué pictogramas nos parecen los más adecuados, y en una parte cuando hagamos clic, luego podemos venir a buscar los mismos. Por ejemplo, esto, hago doble clic y ahora estoy manejando acá esto en forma de texto y puedo darle las mismas propiedades que son propiamente de texto. O sea, por ejemplo, puedo cambiar el tamaño y no van a perder absolutamente su calidad, van a seguir con las mismas. Puedo cambiarlo de color como si fuera cualquier otro texto. Y puedo utilizar cientos de pictogramas acá fácilmente con estos elementos que contamos acá. Entonces tenemos que tener fuentes lógicamente, pues puedo seguir buscando otras fuentes y no solamente fuentes tradicionales, sino fuentes en SVG. Entonces, de esa manera ampliamos las funcionalidades de las letras. Recordamos que está muy de moda trabajar en esto, como lo hace Bootstrap para páginas web, simplemente utilizando fuentes como si fueran gráficos o miniaturas o pequeños emoticones, los cuales representan algo pero no necesitan complejidad para los mismos. Y podemos cambiar la calidad del mismo, reduciendo, aumentando todo ello. No va a perder su fidelidad de la imagen como tal.